Hola niñas, Dios les bendiga. Bueno, hoy vamos a continuar entonces con la confección de la braga o de la jardinera. Entonces lo primero que vamos a hacer es cerrar las tiras, ¿sí? Entonces ya teníamos unas tiras cortadas de 60 por 8 de ancho. Entonces la vamos a coser a 1 centímetro. Entonces cosemos acá 1 centímetro y volteamos y sobrepisamos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso con las dos tiras. Entonces miramos que estemos cosiendo como siempre por el revés. Llegamos hasta el centímetro. Cada una más o menos conoce su máquina, el ancho del pie, y sabe a qué ancho trabaja. La mía, con el pie y la línea que tiene aquí, la planchuela que tiene de guía, pues ahí yo le marco el centímetro. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a hacer con las dos tiras. Bueno, entonces ya cuando tenemos las tiras cosidas, lo que vamos a hacer es, con ayuda de un destornillador o de un lápiz o algo larguito, voltearla para que quede por el derecho. ¿Listo? Siempre cuando la tela es así como gruesita, pues ella nos cuesta un poquito de trabajo. Bueno, acá tratamos de sacar las punticas con la ayuda de lo que estemos utilizando, que nos queden bien definidas las punticas, y ahora sí vamos a voltear. ¿Listo? Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a pisar. Entonces colocamos bien la costura, que quede bien sobre el orillo, y pasamos a un medio centímetro por todo alrededor. Una costurita en puntada larga. Si van a sobrepisar con otro color, cambian de hilo. Ese hilo solo lo colocan a la parte de arriba, porque al carretel se le coloca hilo normal 120. Para sobrepisar se utilizan calibre 50, que es delgadito, 75 o 30, que es el más grueso. ¿Sí? Entonces ese es el tamaño, va como disminuyendo. ¿Sí? El 30 es el más grueso, 50 es el mediano y 75 el más delgado. Ese es el de sobrepisar, y solo se utiliza en la parte de la aguja. En la parte del carretel se utiliza el 120 normalmente. Cuando colocamos calibres gruesos como el 30, entonces este, que es el tira hilo, lo ajustamos para que no salga lo que llamamos piojito, que es un poquito como de punta aquí por debajo cuando cosemos. Entonces apretamos hasta que la puntada ya no salga recta, porque como el hilo es tan grueso, entonces nos descuadra la puntada. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este proceso, que es sobrepisar las tiras. Y lo hacemos así. Listo, entonces así nos quedaron las dos tiras. Listo, entonces ahora ya tenemos las dos tiras, las colocamos a un lado y seguimos con la confección de la braga como tal. Entonces vamos ahora a cerrar. Recuerdan que le dejamos acá 1 centímetro para sobrepisar también. Entonces vamos a cerrar esa costura en la parte de adelante y en la parte de atrás. ¿Listo? Entonces cuando estamos cerrando entonces ahí sí vamos a trabajar con una puntada no tan larga como la 3, sino la dejamos por ahí en 2. ¿Listo? Para que la puntada sea segura y no se nos vaya a abrir más adelante. A 1 centímetro, yo le dejé 1 centímetro. Listo, entonces cuadramos acá la tela, que quede bien en la mitad, hasta llegar rematamos la costura. Y ahora lo que les decía en la clase es sobrepisar esta. Bueno, quizás acá no se me note mucho el sobrepise porque lo voy a hacer con el mismo color, pero se trata de colocar la costura para uno de los dos lados, para donde la colocamos, entonces ahí sobrepisamos, ¿sí? Entonces voy a pasar una costura a 1 milímetro. Esta sí la vamos a dejar ancha, de 4 o 5 de largo, así.
entonces acá terminando la primera costura y ahora vamos a pasar la segunda. Entonces al ancho del pie, yo la trabajo al ancho del pie, me parece que ese ancho pues queda bien acá, y pasamos las dos costuras para que nos quede de esa manera. Listo, y así nos quedó. Entonces así, doble costura, y eso vamos a hacer también con la parte de la espalda. ¿Listo? Bueno, ahora ya tenemos la parte de atrás armada cerrada acá, entonces vamos a hacer un ajuste para las tiras, ¿cierto? Entonces, donde está la costura, ¿sí? Las dejamos así hacia el centro, ¿ok? Pero para que no quede completa, entonces le vamos a quitar, o sea, colocamos las dos así, ¿ok? Las dos costuritas, esta por donde están cosidas, y aquí en este ladito le vamos a quitar 3 milímetros, no medio, 3, solamente acá, o sea que va a quedar así en diagonal, así. Voy a tratar de marcárselos acá con un lápiz para que me entiendan. Acá, quizás no menos de acá, 3 milímetros, va así. ¿Listo? Entonces ahora eso lo vamos a quitar. Les va a quedar un poquito ladeadito, ¿sí? Entonces seguimos así. Y así la vamos a pegar en línea con esa que le quitamos. Entonces dejamos 1 centímetro de acá para la costura. Ok, el centímetro que dejamos para la costura, y con un alfiler lo sujetamos para que no se nos vaya a mover. Y lo mismo vamos a hacer de aquí hacia acá. Dejamos 1 centímetro para la costura y lo sujetamos con un alfiler. Entonces, antes de pasar con la vista, yo le voy a pasar una costurita como reafirmando para que no se me vaya a mover. ¿Listo? Entonces, ahí. Y ahí. ¿Listo? Entonces nos queda así. Oye, entonces vamos a continuar con las chapeticas internas para los botones. Recuerdan que yo les había dicho que cortaran doble una pieza. Entonces vamos a cortar doble una pieza de 19 o 20 centímetros, de 20 acá, de 20, pero está doble. ¿Sí ve que está doble? Y por acá no están partidos, está doble, ¿ok? De 19 por 8 centímetros. Entonces cortan dos piezas así que salgan dobles. De largo 19 tiene esta, puede ser de 20, y de ancho por 8. Dos piezas así que son para las chapetas internas. También el bolsillo, bueno, no lo vamos a trabajar en este momento. Estas vistas también les di unas indicaciones en el video anterior cuando estábamos confeccionando, que de 7 u 8 acá de ancho y aquí al largo, pero esta vista se saca con el molde de la braga y las vistas, ¿ok? Entonces vamos a trabajar por ahora con estas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar costuras acá. Entonces por el derecho de la tela hacia adentro, este es el revés, ¿cierto? Entonces vamos a pasar una costura con puntada no tan larga, solo en los extremos, ¿sí? Arriba y abajo, para hacer chapetica. Al centímetro, arriba y abajo, ¿ok? Entonces quedó cosida donde, aquí arriba y acá abajo, y aquí estaba el doblez de la tela. Entonces ahora vamos a voltear y vamos a tratar de sacar con una tijera o con un palillo
las punticas, cuidado de no romperla, y lo mismo hacemos con la otra parte. Y ahora la vamos a pisar con una costurita al ancho del pie, puede ser a medio centímetro, ¿listo? Puntada larga, siempre lo que sobrepisamos es puntada larguita, ¿listo? Acá, al ancho del pie, y este mismo procedimiento lo vamos a hacer con las dos chapeticas, que me queden así, ¿listo? Ok, entonces las chapeticas nos quedaron así. Ahora vamos a pasar a filete. Filetamos por acá la vista, la abrimos, las dos vistas, y la fileteamos solamente por abajo, ¿ok? Por el derecho siempre, el filete, igual esta, solo por abajo. El bolsillo sí se filetea por todos los orillos, y estas piecitas de acá solo las vamos a filetear por el lado de la curva, ¿ok? Son 4 piezas, entonces ¿qué hacemos? Esta se filetea para un derecho y esta por el otro derecho, ¿cierto? Porque cortamos de a parejas, ¿ok? Listo, entonces ya hicimos filete en la vista de la pechera delantera, la vista de la pechera de la espalda, el bolsillo, las chapeticas que les dije, y estas dos vistas que son los bajantes, estas dos y estas otras dos, ¿ok? Pues ahora vamos a pasar a armar la parte de la pechera. Entonces vamos acá a ubicar nuevamente, esta es la parte de la espalda, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta que ya organizamos las tiras, entonces, ¿cuál sería el proceso a seguir? Colocar la pecherita de la espalda, ¿cierto? Entonces acá tendríamos que coser así por este es el derecho de la tela, ¿cierto? Acá estamos en el derecho de la tela y colocamos las tiras, el derecho de la jardinera, y colocamos las tiras. Este es el derecho de la vista, también con derecho, derecho con derecho, ¿ok? Entonces, como esta es la parte de la espalda, esta parte lleva las pecheritas, las chapeticas internas que les dije en la clase, que eran las de los botones, ¿ok? Entonces hay que buscar estas y estas otras que también van ahí. Bueno, ahora vamos a estar muy atentos de esta parte. ¿Listo? Entonces, tenemos la jardinera por el revés y estamos hablando de la parte de la espalda, ¿cierto? Como estábamos hasta ahorita. Esta chapetica la colocamos acá sobre el costado, ¿listo? ¿A qué distancia de acá a acá? A 1 centímetro, que fue lo que dejamos de costura, ¿cierto? O sea, yo dejo de ancho de acá a acá 2 centímetros, ¿listo? Entonces debo medir que de acá a acá haya 1 centímetro de acá a acá, porque bajando yo solamente le dejé 1 centímetro de costura, entonces la muevo al centímetro y acá los dos. Listo, ya. La coloqué ahí y la voy a sujetar con un alfiler, ¿ok? Entonces la chapeta, así. Ahora voy a colocar la vista, esta vista grande, cuadro acá con el orillito acá, que quede todo perfecto, que quede bien como es acá, ¿sí? Listo. Si a usted le queda un poquito más grande después de haber cosido acá, entonces le retira lo que le queda hasta que las dos vistas le queden iguales, ¿sí? Listo, ya cuadrando acá esta esquina con esta otra esquina, entonces si le queda no lo vaya a correr para un lado, no. Cuádrelo primero, le quita lo que le sobra acá y le quita lo que le sobra acá, ¿sí? Y ahí sí, organiza acá que le quede igual, listo. Se viene acá y la coloca encima de la chapeta interna, coloca la vista, ¿ok? Ya la tenemos ahí. Si a usted le parece mejor y o sea, de pronto se le presenta dificultad al coser todas las telas, entonces va pegando de a una.
Aquí pasa a 2 centímetros y cose. Después se viene acá y pega acá, ¿sí? Y por último, ya teniendo la lista, entonces vamos a pegar esta vista. Igual acá, la orillo acá del costado, acá también con arriba. Y yo personalmente le coloco un alfiler para que no se me corran, porque yo pego las 3 piezas al mismo tiempo, ¿ok? Entonces voy a hacerles una pequeña demostración acá. Listo, entonces debo coser aquí, arriba. Entonces voy a ayudarme con los alfileres, porque ellos me permiten que la tela no se me corra. ¿Listo? A 1 centímetro que le dejé de costura. Ya las tiras yo las tenía sujetas también con un alfiler, y de hecho le había pasado una costurita. Cuando llego acá, que siento que me bajo de la tira, ¿ok? Yo siento ahí con la aguja cuando bajo. Inmediatamente cuando bajo de la tira, doy la curva hacia abajo, ¿ok? Apenas sienta que se acabó la tira. Y sigo cosiendo. No me tiene que sobrar porque todas están al mismo tamaño, ¿ok? Entonces acá organizo que esté aquí el costado con el costado, acá. Si al caso le queda acá un pedacito que le sale, no se preocupe, usted se lo quita. Porque de pronto a veces no nos quedan las cosas, no le quedaron como tan precisa, ¿ok? Y acá cosemos. ¿Hasta dónde voy a coser? Hasta que empiece a sentir acá la chapetica. Mire, aquí yo empiezo a sentir la chapeta. Entonces, yo cosí de acá a acá 2 centímetros, ¿cierto? Entonces voy a marcar, porque al costado yo le dejé 2 centímetros. Entonces, yo vengo cosiendo 1 centímetro y llego hasta acá donde empieza la chapeta. Listo. Exacto, llego ahí y ahora sigo acá a los 2 centímetros que le dejé de costura. Debemos ser muy precisos en las costuras. Si usted le dejó 1, cose 1. Si le dejó 2, cose 2. Y dependiendo de los licrados de las telas, pues también hay que organizar esta parte, ¿ok? Voy a llegar hasta acá, hasta los límites de la vista, para mostrarles cómo nos queda esa parte. Entonces, ok, ahí quedaron los 2 centímetros. ¿Qué hago? Para poder abrir, debo hacer como piqueticos, porque recuerdan en lo anterior que les he dicho que si hay curva, no voltea bien. Acá le vamos a quitar así como a la esquina. ¿Listo? Y acá voy a subirlo acá para que me puedan ver un poquito mejor. Aquí queda bastante grueso, entonces voy a tratar de quitarle toda esta esquina para que pueda voltear bien. Ahora, ¿qué hacemos? Voy a retirar los alfileres que están acá para que vean cómo va a quedar. Quito este alfiler. Entonces me queda así. Y así me queda por dentro. ¿Listo? Queda así. Lo mismo vamos a hacer con esta otra parte. ¿Listo? Entonces es el mismo procedimiento que hicimos acá. Ya les he dicho, vean la parte del video que explica las veces que sea necesario. Entonces colocamos la chapetica, midiendo los dos y midiendo el uno acá arriba. Listo. Después bajamos con la vista y después colocamos la otra piecita de acá. Entonces miren bien las indicaciones de acá.